Juan cuando dice que somos luz, que Cristo es la luz, que Cristo es creador de todo, que la luz estaba con el Señor en el momento de la creación y que de esta luz vino a dar testimonio Juan el Bautista. Y más adelante veíamos que el Señor Jesús decía, él no podía dar testimonio de él mismo, sino que daban testimonio de él, pues, diferentes personas, diferentes hechos y Dios, ¿no? Que ese testimonio era el que evidenciaba que efectivamente él era el Mesías, y veíamos que él se anunciaba como el Mesías. En aquellos que dudaban decían que si cuando viniera el verdadero Mesías iba a poder hacer las obras como las que estaba haciendo Jesucristo, ¿no? Los milagros que estaba haciendo Jesucristo. Entonces, dentro de esta misma tónica, decía el Señor Jesucristo que Él era el pan de vida, y que el que tomara de su sangre, pues nunca más iba a volver a tener sed. Y veíamos que la relación que tenía esto con la Santa Cena. La mayor parte del tiempo él se anunciaba como el Hijo de Dios, como el Mesías, y pues todo eso es lo que hemos estado estudiando. Entonces, antes de empezar más allá, quiero que opinen ustedes cualquier cosa que les haya gustado, que... Miren que en general, lo que viene siendo Juan es tan digerible, vaya, la forma en que lo plasma, que se entiende tan fácil, es muy digerible, vaya. Todo hasta donde vamos, a comparación de Lucas, a comparación de Mateo. Siempre Juan fue muy sencillo para explicar toda su relación que hubo con el Señor. Cómo explicaba los milagros, cómo explicaba el aprendizaje que tenía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho de Juan, de todo el Evangelio de Juan, es eso, lo fácil y digerible que es el, el apóstol para dar la enseñanza, vaya. Muy bien. ¿Sí, Nelly? Pues yo la verdad estoy muy impresionada, ¿va? A veces uno cree, pues saber, o cree que sabe, y la verdad es que, bueno, al menos en mi caso, pues no, ¿verdad? Y yo voy aprendiendo, o hemos estado ahorita leyendo lo que es Juan, se me hace tan interesante y cómo, o sea, la maravilla de nuestro Señor Jesucristo, que, o sea, cómo va relatando cada uno de sus, de los milagros que va haciendo, o sea, y que realmente él con eso nos quiere decir que aún así no creemos, desgraciadamente, ¿no? O sea, a pesar de que, o sea, se está viendo todo lo que hizo, todo lo que, o sea, y ellos lo estaban viendo realmente, lo estaban viendo. O sea, era algo, a lo mejor para nosotros es algo, no es algo tangible, pero para ellos sí, porque ellos lo estaban viendo. Y aún así decía él, ¿no? O sea, y no creen, o sea, a fin de cuentas ustedes no creen en mí. Y veo que en la actualidad pues sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, porque yo creo que sí somos personas de poca fe, ¿no? O sea, a pesar de que hemos visto tanta maravilla de nuestro Señor Jesucristo, yo Sí. creo que a veces como que seguimos aferrados en hacer cosas que sabemos que a Dios le molestan y aparentemente sencillas, ¿no? Pero desgraciadamente pues están como arraigadas a nosotros. Les digo, como su grandeza, y en verdad aquí es donde se ve que, pues sí, creo yo que es como
más misericordioso nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, Dios es como más, o Él quisiera ser más implacable, ¿no? O sea, Él dice, yo soy un Dios, yo soy un Dios celoso, yo soy un Dios que me gustan las cosas así, ¿no? Pero a fin de cuentas, se la pasa perdonándonos, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo sí puedo pensar que entonces quien es más misericordioso, pues es nuestro Señor Jesucristo. O sea, porque Él siempre con una paciencia, con un amor, y Él diciendo, bueno, o sea, el que está libre de pecado, pues que tire la primera piedra, ¿no? Pues todos somos pecadores, pues a diferencia de Él, ¿no? Él sí era perfecto, nosotros pues no lo somos. Pero yo digo, ¿cómo a pesar de todo, y no nada más, en Juan no los dice, ¿no? O sea, es todo un libro de sabiduría en donde nos van enseñando, en donde nos van diciendo cómo hay que comportarse, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que conducirnos, que si tenemos un problema, a quién tenemos Te que recurrir. acudir, que pedirle, de qué forma, de entregarle todas nuestras preocupaciones. Y digo, y a fin de cuentas, o sea, a veces como que decimos, es que no sé qué hacer, ¿no? Y sí, o sea, nos entra la desesperación y luego dice, ay, es que yo no sé qué hacer con este problema, ¿no? Ya cuando uno repasa otra vez la Biblia diciendo, híjole, pues es que todo está aquí. O sea, ¿por qué no le hacemos caso a nuestro Señor Padre, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Digo, y a mí, la verdad es que sí me impresiona tanto. Y había leído yo en unas ocasiones Juan, porque porque yo asistía pues a la iglesia católica, ¿no? Y yo decía, bueno, es que empecé a leerlo porque yo decía, pues es que de dónde sacó el padre todo eso que dijo, ¿no? Que las 7 caídas, las 7 palabras, las 7. Y pues yo me fui dando cuenta que pues todo eso pues no está realmente en la Biblia, ¿no? Sí, Que el diagnóstico, que esto, que el otro. Entonces, a mí todo eso, la verdad, a mí me impresiona tanto porque sí es mucho conocimiento, o sea, aquí se plasma lo que era, o sea, pues la esencia de nuestro Señor Jesucristo, Ujú. como para mí una gran misericordia ante todos, ¿no? O sea, no sabe, él sabía si era la más pecadora, el más pecador, el más malo, ya sabía quién lo iba a traicionar y aún así, él se sentó a comer con él y aparte hasta le lavó los pies, ¿no? Entonces yo digo, híjole, o sea, qué mayor ejemplo de amor, de misericordia, de humildad, de obediencia. Y está plasmado pues tan solo en este libro, ¿no? A mí la verdad me llena de gusto el poder pues leerlo otra vez y que una persona que pues que nos vaya yendo, ¿no? Porque a veces le digo, uno lee y pues nada más dice, ah, no, pues yo ya leí la Biblia, pero realmente pues uno a veces hay cosas que no sabe, o esos datos tan específicos que usted nos ha brindado como, o sea, que era pues de aquí, o sea, que una distancia de un estadio, que realmente estaba oscuro, que, que eran 2 panes y 3 pececillos. O sea, datos que no lo sabemos nada más así, o sea, sino que es de alguien que, pues, que ha estudiado más profundo, ¿no? Entonces, el ir perfeccionando, el ir detallando ese conocimiento, pues a mí se me hace importante y pues me da mucho gusto que esté una persona que nos pueda brindar pues ese apoyo de darnos más conocimiento, de compartir sus conocimientos con nosotros y que todo sea basado en la palabra de Dios, ¿no? Sí, Todo. ¿es todo? Ujú, Ok. Bueno, lo que comentaba Javis, pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que hemos estado viendo, yo creo que de una manera más detallada, los diferentes milagros del Señor Jesucristo y eso nos ha permitido
ver de qué manera él se expresaba, se manifestaba, cómo lo veían los demás, ¿no? De una manera un poquito más real, más apegado a lo que dice la Biblia. Y con respecto a pues, lo que dice Nelly, pues sí, estamos tratando de verlo siempre desde un punto de vista bíblico, tratando de abarcar el mejor criterio posible, o lo que más marca la lógica, ¿no? Con respecto a lo que estamos leyendo, o lo que hemos leído cuando comparamos con otros pasajes. Y pues sí, la verdad es que los milagros que el Señor hacía, pues sí, ya vimos que tenían un propósito, ¿no? Con las diferentes personas. Angélica había alzado la mano. Alfa, ¿tú alzaste la mano para platicar? ¿No? Ok. Angélica. Bueno, yo nada más, a referencia de San Juan 7, me llama la atención porque primero dice que no va a subir a las fiestas y después dice si va, pero va en secreto. Entonces me llamaba la atención porque fue preparando el terreno, porque él sabía que en determinado momento tenía que contestar preguntas que le iban a hacer y que se va preparando el terreno para las cuestiones venideras, ¿no? Como le preguntan que él cómo tiene tanto conocimiento y les explica que, bueno, pues no es de él, que es de Dios. Y luego, también de alguna forma, pues les hace comentarios, ¿no? De que pues ellos lo quieren matar, pero pues ellos no tienen todavía esa fortaleza o no sé, como diciéndoles, todavía no es el tiempo, van a tener que esperar. Entonces a mí sí me llama la atención porque el Señor, como ya sabía todas las cosas que se venían, pues nada más estaba haciendo una preparación en el terreno. Y cómo bajó entre la gente y no lo vieron, todo el mundo lo conocía y ahí no lo vieron en esas fiestas. Entonces, se me hace increíble porque esto lo hace varias veces. En la Biblia lo observé varias veces. Cuando él quería, lo veía. Y cuando no, se les desaparecía, pero más que hizo facto. Como cuando también estaban anteriormente, estaban en un lugar donde bajaban a pedirle a Dios que los salvara. Y los que bajaban primero a tocar, creo que el agua, se sanaban. No recuerdo A la que poza. a la poza, ¿verdad? Era Y la fuente de y también se les Bethesda. desaparece. De Bethesda. Y se les desaparece. Eso, Bethesda. Bethesda. Sí. Entonces, todo eso me llama la atención porque él ya tenía, pues ya estaba consciente de todo lo que tenía que hacer y sobre todo más adelante, cuando ellos preguntan, que creo que no hemos llegado ahí, ¿verdad? ¿De qué? Del número 23. No llegamos al 23, ¿verdad, César? Sí, llegamos hasta el Este es 24. Vamos a empezar en el 25. Sí, vamos a empezar. Ok. Entonces, bueno, ya leí un poquito, pero me llama la atención las contestaciones que les da y, y se me hace interesante porque el Señor tenía no era una visión, ya tenía una certeza de lo que tenía que hacer, con seguridad de dónde tenía que estar, cómo sube al templo, empieza a enseñar, y pues de ahí se empieza a desarrollar una serie de cosas que le empieza a preocupar al pueblo, porque dicen, ¿qué es líder? ¿O qué? ¿De qué se trata, no? Como que los empieza a intrigar. Pero es una historia de intriga, pero bien que sabía el Señor en qué iba a acabar todo eso. Y me llama mucho la atención esa parte, nada más. Sí, y lo platicábamos, ¿no? En un momento dado el mismo conocimiento, tanto conocimiento que tenían a veces de la misma palabra, decían, sabemos de dónde viene, y se supone que nadie va a saber de dónde viene el Mesías, por ejemplo, ¿no? Entonces ese mismo conocimiento de la misma palabra, pues a veces parecía contradecirse con las diferentes situaciones, ¿no? Conforme iba el Señor Jesucristo anunciándose, pero era porque parte de lo que tú decías, ¿no? Dentro de la omnipresencia del Señor,
no nada más es la presencia en todos lados, sino es la presencia en todo tiempo, porque pues a los profetas les hacía ver el futuro, ¿no? Como en el caso de la profecía del Apocalipsis de Juan. Entonces, el tiempo, como lo maneja el Señor, pues por supuesto que es una certeza de todo lo que está sucediendo. Y por lo mismo, pues ya sabían que Judas era era Judas, era Sí, claro, el apóstol, la abeja que se iba a perder, ¿no? claro. No, Entonces, y aparte habla, pues, sí, el perdón, conocimiento aparte del Señor. habla habla del pasado, pero también lo relaciona con el futuro, ¿no? Y que Sí, dice que pues son muy prestos para andar juzgando, pero no para ponerse las pilas, para hacer las cosas. Y alguna vez ya lo platicamos, no son los únicos, nosotros también a veces lo hacemos. Somos prestos para juzgar, pero tardíos para poner las cosas en práctica, ¿no? sí, sí, la verdad es que, bueno, era parte de lo que decíamos, ¿no? El conocimiento de Dios también le permitía conocer la vida de todos y sabía cómo era cada quien, ¿no? Lo dice la misma palabra, que es Así lo es, que decíamos, ¿no? Todo se conjuga, se concentra en esto del conocimiento y el poder de Señor Jesucristo. Ok, ¿alguien más va a comentar algo? Les voy a leer algo que estaba comentando hoy. Bueno, primero quiero decirles que estoy muy contento porque cuando empezábamos los videos, pues había 5 gentes, 6 gentes, luego 9 gentes que veían los videos, ¿no? Eso quería decir que 9 personas más o entraban a las clases. Se fue ampliando, después traíamos un promedio de 16 gentes, luego 20, 29, y en el video de la clase antepasada llegaron a ser 46, 48 gentes, casi 50 gentes gloria a Dios. adicionales que están viendo las clases, ¿no? Y eso quiere decir que pues les está interesando. El video de la clase pasada alcanzó a 28 gentes más, porque casi estoy seguro de que ninguno de ustedes abrió la clase de la vez pasada, entonces son 28, ¿Eres adivino? ¿Es pecado es, hermano? son 28 gentes más, ese es el punto, ¿no? Entonces, y eso es muy padre, eso me da mucho gusto, porque pues quiere decir que algo yo creo que estamos haciendo bien, que algo a alguien le está gustando, ¿no? Tal vez la Gracias a forma de Dios. análisis, no lo sé. Dentro de ellos está el hermano Humberto. El hermano Humberto me decía, porque pues luego no crean que no, me pasan al escrutinio. Entonces, Obvio. decía el hermano Humberto que les había hecho yo la referencia de que cuando el Señor Jesucristo muere, habían resucitado en el momento de su muerte, habían resucitado varias personas, ¿no? Y andaban después entre los vivos, andaban por ahí estos hermanos. Pero cuando hoy que estuvimos platicando, me decía él, ¿no? Que dice en el 50, en Mateo 27:50, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de sus sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces me estaba haciendo la aclaración Humberto y me decía: muchas gentes de los estudiosos dicen que cuando hablan del terremoto es en el momento de la muerte del Señor Jesucristo,
Cuando hablan de que se rompe el velo, es en el momento de la muerte del Señor Jesucristo. Pero cuando habla de que se abrieron los sepulcros y que muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido, se levantaron, y que después dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entonces aquí ya estaban hablando, como que estaban haciendo, Juan estaba haciendo un paréntesis, como que diciendo que no fue en ese momento, sino hasta que el Señor Jesucristo resucite, van a salir estos hermanos de las tumbas y van a estar en la ciudad, en la santa ciudad, vinieron a la santa ciudad y se les aparecieron a muchos. Y luego el centurión vuelve a regresar a esta parte que es la de donde dice los que están con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, como que sí tiene razón Humberto, como que sí pareciera que fueron paréntesis. Sin embargo, algo que habíamos comentado y que también me comentaba el hermano Humberto es que cuando hablaba yo de que el Señor Jesucristo, cuando Él dice que Él es el pan de vida y demás, regresando ahora sí a los capítulos anteriores de Juan, estábamos platicando él y yo le decía que pues no les hago más aclaraciones porque luego nos extenderíamos demasiado entre meterle más versículos y meterle más versículos y meterle más versículos para explicar a veces nada más un versículo, ¿no? Versículo por versículo. Que les hago mención de algunas cosas por el estilo y que hay cosas que no considero yo que necesite yo aclararles. Estábamos comentando que, por supuesto, se supone que cuando se está diciendo que aquellos que escuchan su voz se levantarán en el día de su venida, pues por supuesto que están escuchando su voz cuando están en vida y aceptan a Cristo estando en vida para resucitar cuando el Señor Jesucristo venga en su venida. ¿Alguien tenía dudas con respecto a eso? Del testimonio y cosas así del Señor Jesucristo, ¿no? ¿De quién da testimonio del Señor Jesucristo? De lo extraordinario de todos estos testimonios. Todo era muy milagroso y muy especial. Y entonces, ahora sí, en el capítulo 7, estábamos hablando de que los hermanos del Señor Jesucristo pues no creían en Él. Y por eso lo estaban invitando a la fiesta, diciendo, pues ve, te conviene ir, ¿no? A ver si ahí das testimonio o haces obras para que tus apóstoles o tus seguidores te crean, ¿no? O vean lo que haces. Y después cuando Jesús va a escondidas y ven que Él está en la fiesta, como decía, creo que fue Nelly la que comentó que entró a escondidas a la fiesta. Sí entra en lo oculto, ¿no? Y muchos decían que tal vez Jesucristo el profeta era el Mesías y otros decían, no, a lo mejor es alguien que nos está engañando. Y ninguno se atrevía a hablar abiertamente porque pues en cierta manera había mucha gente que sí creía que él era el Mesías, fíjense. Ellos le tenían temor a los judíos, ya fuese que opinaran que sí o opinaran que no, porque pues estaban divididas las opiniones, ¿no? Y entonces, cuando a la mitad de la fiesta Jesús sube al templo, les empieza a enseñar, entonces pues muchos decían los judíos, no, ¿cómo es que Jesucristo conoce tanto de letras, no? ¿Cómo es que Jesús conoce tanto de letras, no? Y sabemos que no ha estudiado, sabemos que él no tiene estudios como los escribas y demás. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Conocían la vida de Jesús, conocían a sus padres y demás, como ellos más adelante lo dicen. Les decía el Señor que la doctrina que les estaba dando, sabiendo Jesús que eso estaban opinando, les decía, es que yo no les hablo de lo que yo sé, les hablo de lo que el Dios me está diciendo que les diga, o de la doctrina que Dios me ha dado, ¿no?
y que toda la voluntad se basaba en hacer la voluntad de Dios, toda la doctrina se basaba en hacer la voluntad de Dios. Le decían que con qué autoridad o por qué hacía los milagros o les decían que por qué se enojaban con él si ellos infringían la ley y él estaba haciendo lo que Dios le gustaba que hiciesen, aunque fuese en día de reposo. Decíamos en forma, a mí me daba risa porque digo, y parece mentira, pero muchos de los milagros los hacía en día de reposo, yo creo que precisamente para que quedara, fueran eventos muy patentes, ¿no? De que el Señor estaba sanando siempre en día de reposo. Tenía un pleito con los judíos, ay, sí, por decirlo así, tenían algo bien determinado, ¿no? Siempre sanaba en día de reposo y él siempre se decía el Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces, pues, entre esas dos cosas, pues a cada rato querían matarlo, querían detenerlo para matarlo, ¿no? Sí. Y bueno, y las dos cosas, pues, muy importantes en el ministerio del Señor Jesucristo. Ok, este es el Cristo. Se va, Javi, se empieza, por favor. Y como yo les decía, ¿no? Decían, como dice al final, cuando venga Cristo o cuando venga el Mesías que estamos esperando, va a poder hacer obras mayores que estas que está haciendo este supuesto Mesías, ¿no? Ya estaba esto, ¿no? De que él empezó a hablar, empezó a hablar en la fiesta y enseñarles y decían, no, pues cuánta sabiduría y demás. Entonces lo ven y dicen, ¿qué no es este el que están siguiendo? ¿No? Al que procuran sujetarle. Y dice, ¿acaso las autoridades ya habrán reconocido que él es el Cristo? ¿Lo reconocerán ya como el Cristo? Para que lo estén dejando hablar. Dice, sin embargo, sabemos de dónde viene y está escrito en las profecías que cuando el Cristo venga, nadie va a saber de dónde va a salir. Y Cristo entonces les dice, yo no vengo de mí mismo, como diciendo, no vengo de mi carne, no vengo de mi descendencia o de mi genealogía, mas el que me envió, el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocen, porque no tenían una relación con Dios, era muy difícil. Sin el Espíritu era muy difícil entender todo lo que estaba pasando. Dice, sin embargo, yo lo conozco, ¿no? Dice, porque de él procedo y pues él me envió. Diciéndoles de alguna manera que efectivamente no había venido de la carne, sino que sí venía de parte de Dios y que pues él podía ser el Mesías, ¿no? No afirmándolo directamente como en algunas ocasiones, pero sí dejando ver que él podría ser el Mesías y que pues ellos no podían reconocer si él fuera el Mesías porque pues no conocían suficiente la palabra o no tenían la misma relación que él tenía con Dios, que sé que lo había enviado a darles esta enseñanza. Y entonces pues estos ya en su enojo pues procuraban prenderlo, ¿no? Y también no podían porque pues no había llegado su hora, como dice ahí. Sin embargo, muchos de los que creían en él, como yo les decía, las opiniones estaban divididas, por eso pues algunos no querían acusarlo directamente y decían, cuando venga el Mesías, hará señales mayores que estas. Angélica, te lees, los fariseos envían a alguaciles para prender a Jesús. Ya habían procurado prenderle, ¿no? Como dicen el 30, pero no le podían echar mano porque no había llegado todavía el tiempo del Señor Jesucristo. Pero más adelante dice, entonces los fariseos, oyendo que él se decía el Cristo, se molestan y entonces los sacerdotes y los fariseos envían entonces a alguaciles para poderlo detener. Y entonces les dice Jesús que todavía va a estar un poco de tiempo con ellos y que pues no van a poder deshacerse de él, ¿no? Bueno, dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Y entonces cuando él les dice, a donde yo voy a estar, ustedes no van a poder venir, estaba hablando de que más adelante, cuando ellos ya vieran que él era el Mesías,
lo iban a tratar de encontrar, pero ya no iban a poder encontrarlo porque él ya no iba a estar. Y a donde él iba a ir, ellos ya no iban a poder ir. Y entonces, dice aquí, entonces, estoy leyendo. Así, no lo estoy diciendo, lo estoy leyendo. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿dónde se irá este? ¿No? Y dice, ¿a dónde se irá que no le vamos a hallar, que no le hallaremos? Dice, se va a ir con los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos, o sea, a los griegos o a los gentiles, ¿no? Dice, se piensa ir con los griegos, con los que no conocemos. A lo mejor había judíos que estaban viviendo o estando dispersos entre las poblaciones de los griegos y se referían tal vez a que él fuera a ver a los griegos, ¿no? A los que estaban entre los griegos, a los dispersos que ellos le llamarían. Pero, bueno, dice, y después se quedan todavía pensando más, ¿no? Dice, ¿y entonces qué se va a significar esto? Que me buscaréis y no me hallaréis. Y dice, ¿y a dónde yo estaré? Vosotros pues no van a poder venir. O sea, les dejaba muy en claro que, a mi manera de ver, que pues se iba, cuando él fuese muerto y resucitado, pues que lo podrían buscar, pero no lo iban a encontrar, ¿no? Era su momento de estar escuchando la palabra y de tratar de que el Espíritu les diera el mensaje, ¿no? De salvación. Ahora sí, Nelly, ¿te lees lo que sigue ahorita, el siguiente fragmento? Dice, ríos de agua viva. Y esta parte que está leyendo Nelly, pues es algo muy importante que ya hemos comentado y lo ha sido un punto de referencia con respecto a ciertos hechos y milagros que sí se podían hacer o que no se podían hacer, como el evangelio de la venida del Señor Jesucristo o el perdón de pecados todavía no podía ser declarado porque no había sido el Señor crucificado todavía, sino que solamente se declaraba el arrepentimiento de pecados y por otro lado, que el Espíritu Santo pues tampoco podía venir a ellos hasta que no estuviese crucificado el Señor Jesús, ¿no? Estaban todavía procurando prenderlo, habían mandado alguaciles y demás. En otras palabras, no sé si fue el mismo día o fue días antes cuando trataron de prenderlo, pero el caso es que el último día de la fiesta, ¿no? Es cuando Jesús les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿no? Y obviamente pues les está hablando del conocimiento, si quiere conocer, si quiere entender, si quiere ser salvo. Dice, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Nunca tendrá sed, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos va llenando nuestra copa, es de lo que vamos siendo llenos y el Espíritu, mientras más lleno estás del Espíritu, más discernimiento, más relación con Dios y muchas cosas por el estilo, ¿no? Más, eres más consciente, ¿no? De la relación y cómo la puedes llevar. Ok, Alfa, lees por favor del 40 al 44. Algunos de la multitud que estaban oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. O sea, sí estaban entendiendo, sí les llegaba el mensaje, a pesar de que yo creo que si nosotros hubiésemos estado ahí sin el conocimiento tan pleno de el origen del Señor Jesucristo y demás, nos hubiera sido muy difícil entender gran parte de las palabras del Señor Jesucristo o de su mensaje. Digo, no se dice exactamente todo lo que les decía cuando estaba hablándoles en la fiesta y demás, pero pues a lo mejor eso sí lo podían entender y lo demás ya no, porque entonces tienen ese conflicto y decían, ¿no? Este es el Cristo, pero algunos decían, o sea, unos decían, este es el profeta, refiriéndose a Elías, otros decían, este es el Cristo, y después decían,
de Galilea estaba profetizado que iba a venir el Mesías, pues no, ¿verdad? Y después decían, no se suponía que de Belén iba a venir el Cristo y que iba a ser del linaje de David. Y empieza a haber disensión o empieza a haber contienda entre ellos, porque pues unos sí creían que él era el Cristo, pero otros tenían ese pequeño, ese detalle, ¿no? Que pensaban que Cristo era de Galilea y no que había nacido en Belén y cosas así que ya habíamos platicado, que algunas cosas le chocaban con el conocimiento que ellos, del poco conocimiento que ellos tenían, comparado con el conocimiento que tenían de las profecías sobre la palabra, ¿no? O sea, comparando la realidad con la palabra o con las profecías, pues no coincidían las cosas, ¿no? Entonces, aquellos que no creían porque no les coincidían las cosas, pues procuraban prender al Señor Jesucristo, ¿no? Pero sin embargo, como decíamos, no le podían echar mano porque pues todavía no llegaba su tiempo. Y porque yo creo que los alguaciles le querían echar la mano, las gentes incrédulas le querían echar mano, los guardias que habían mandado traer les querían echar mano, pero también aquellos que sí creían en el Señor Jesucristo como el Mesías, pues estaban contraponiendo a que esto pudiese ser sucedido, ¿no? A que esto así pasara. Dice en el 45, el título es Nunca ha Hermano, hablado así. Ah, sí, perdón. sí, Nelly. Oiga, yo no entiendo eso, en el versículo 44 que dice, y alguno de ellos querían prenderle. ¿A qué se refiere con eso? Entonces, algunos de ellos, pues los que estaban de lo que yo decía, los que estaban del lado de los alguaciles, de los que estaban del lado de los fariseos y los que estaban del lado de los que no creían que le decían Jesucristo, ellos trataban de tomarlo, de apresarlo, Sí, de como pasó más detenerlo. adelante, ¿no? Llevarlo ante el tribuno y cosas por el estilo. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Pero decía ahí más desde antes que pues no podían porque pues no había llegado su hora, ¿no? ¿No? Ok. Estaba yo, dice, nunca ha hablado hombre así. Cuando los alguaciles llegan con los sacerdotes, pues ellos les dicen, oye, ¿por qué no lo trajeron? Y él les dicen, porque pues ninguno ha hablado como habla este profeta, ¿no? O este hombre. Y entonces dicen, eh, también ustedes han sido engañados. Les dice que los gobernantes que los mandaron, prácticamente lo estamos viendo, ¿no? Los gobernantes que los mandaron, los fariseos que los mandaron. Alguno de nosotros les ha dicho que nosotros creemos en él como el Mesías, ¿no? Prácticamente. Y entonces, les dice, esta gente que no sabe de la ley, pues es maldita. Cuando Nicodemo lo defiende, dice, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin que primero lo escuche, este, o sin saber qué es lo que ha hecho? Y entonces ellos le dicen, tú también eres Galileo, escudriña las escrituras, ¿no? Y ve si de Galilea, alguna vez se ha levantado algún profeta, ¿no? O si el Mesías iba a venir de Galilea, pues no. Por eso decían en alguna cosa, ¿no? ¿Acaso ha salido algo bueno de Galilea? ¿No? Ok, entonces, léete el 8, la mujer adúltera. Pues definitivamente es lo de siempre y hasta nuestros días, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, o sea, todos somos pecadores, es naturaleza humana, no es pretexto porque ya sabemos que no debe de ser como tal, pero siempre la naturaleza humana es el prejuzgar y el acusar y el apuntar, ¿no? Con el dedo. Y no debe de ser así. Esa es la lección que da, pero magistral el Señor Jesús. Sí. El que esté libre de pecado,
que tire, que arroje la primera piedra. Ujú. Solamente él. Y él no condenó a la mujer. Aparte, ¿dónde estaba él? Porque se apedreaba a los dos. Sí, ¿dónde estaba el hombre? Como decía, no recuerdo cuando lo A estábamos los viendo, si adúlteros se varones les o no apedreaba. recuerdo. Y decíamos, bueno, ¿y al varón por qué no lo juzgaron, no? No, Nunca apareció. Nunca apareció. Oye. yo. Sí, lo malo de las Ah, mujeres es que corren menos rápido. Entonces se les peló. Ok. ¿Comentarios? ¿Alguien más? Digan yo, porque no no, te metes. Ok, Ángel. es pequeñito, pero muy sustancioso. Una de Sí. las cosas que me llama la atención es cómo lo ponen a prueba, porque Ujú. lo quieren engañar, ¿no? De alguna forma lo quieren engañar. Y como dice bien Javi, es una cuestión interesante que Sí. estaba ella, pero no estaba él. Sí. Sabían que era adúltera y le encontraron con alguien y por qué no llevaron al otro. Eso es indistinto, ¿no? Pero lo estaban probando a Cristo. Sí. Sí. Estaban viendo qué es lo que contestaba, Sí. porque ellos lo que querían era decirle, y te equivocaste, ¿no? De alguna forma, y no lo lograron. Al contestar que pues que estuviera libre de pecado, que tire la primera piedra, y no pudieron levantar la mano contra esa mujer, no Claro. pudieron, así que tampoco obtuvieron el propósito que tenían, que era pues de alguna forma hacer quedar mal al Señor, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, en un Nada, momento dado él decía, hágase la ley, iban a decir, ¿dónde queda la misericordia? Y si decía, hágase misericordia, iban a decirle, bueno, ¿y dónde queda la ley? ¿No? Esto es que el Señor Jesucristo había dicho que venía a los pecadores, ¿no? Y cuando le traen a esta mujer pecadora se ve la misericordia y el amor de Dios y cómo procura que la gente se reconstruya, sea reconstituida, sea que la gente se arrepintiera y no siguiera en sus pecados, ¿no? Como veíamos en las sanidades y como veíamos ahorita en esta mujer. Él de Galilea va a Judea a la fiesta y al salir de la fiesta en Judea vienen todas las gentes del poblado de Judea, me imagino, porque dice que habían salido de ahí y que él dice en el 2 y por la mañana él volvió al templo ahí en Judea. Dice, y entonces todo el pueblo viene a él y él les estaba enseñando. ¿Sí se fijan? O sea, por un lado lo estaban siguiendo porque él se decía el Mesías y cosas así, y él regresa al templo a seguir enseñando y venía el pueblo a estarlo escuchando porque pues era la doctrina, pues era muy enriquecedora, ¿no? Como la que vemos ahora, que nos podemos deleitar en la palabra del Señor. Y por supuesto, los escribas y los fariseos viéndose impedidos con los alguaciles que no les habían podido llevar al Señor Jesucristo, le llevan a una mujer adúltera para precisamente probarle. Entonces le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y la ley sí decía que se tenían que apedrear, pero a los dos, como lo decíamos. Entonces, ellos empiezan a insistir porque el Señor Jesucristo no les hace caso, Él empieza a escribir en la arena o en la tierra y después les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él sigue, ellos al escuchar esto y acusados por su conciencia, se van saliendo uno a uno, ¿no? Dice después, desde los más viejos, que eran los que más tenían que le podían más conciencia que les redarguyera, hasta los más jóvenes, ¿no? Y así hasta los postreros, dice. Quedando Jesús solo,
endereza, y al no ver a nadie le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y entonces ella le dice, ninguno, Señor, le dice Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, si alguien podría haberle condenado, era el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo conocía nuestras vidas y conoce cuando están arrepentidos, y como decía el mismo Señor Jesucristo, al que más se le perdona, más ama, ¿no? Alfa, ¿te lees Jesús, la luz del mundo, por favor? No quitaban el dedo del renglón. Sí, lo quitaban, pero ni Jesús ni ellos. Yo soy el Mesías. César, Sí, Marita. César, vino, yo le entiendo que Cristo vino a los enfermos y no a los sanos. ¿O cómo es? Sí, Ya sí, sí lo sí, dice ¿no? la palabra, a los enfermos y a los pecadores. Pues, ya, eso era todo, ¿verdad? Sí, Sí, muchas Marita. gracias. Sí. Sí. Porque dice a los sanos y a los pecadores, digo a los enfermos y a los pecadores, porque pues que estaban con necesidad de sanidad, pues eran los enfermos, pero también la enfermedad venía en muchos de los casos por el pecado. Entonces, Ajá. cuando habla también de los pecadores, pues habla de que a los pecadores, una vez que recibían estos milagros, pues el Señor por lo general les decía, no peques más para que no te venga algo peor, o no, vete y no peques más, ¿no? Entonces, era su forma de evangelizar, su forma de mostrarles que pues que era el Mesías y que ellos tenían que conocer más de la palabra y apegarse a la palabra, ¿no? Para ser obedientes a la voluntad de Dios. Ok. Y eso que acabas de decir, pues yo también cuando leo la Biblia, o sea, siempre abro Juan 5:14. Ya no, ahora que, ¿cómo dice yo que estás en el templo? Ya no peques más para que no te venga algo peor. Sí, Y eso es lo que Dios nos advierte. sí, ¿Sí? sí. Y la palabra habla después de que el sacrificio de Cristo no puede ser ninguneado. O sea, no puedes aceptar a Cristo y después estar pecando, porque entonces estarías ninguneando o menospreciando el sacrificio del Señor Jesucristo. Está como Ok. dice no dice si vuelves atrás, Ah, te sí. va, Que ¿no? quien que pone sus manos en el arado voltea atrás, ¿no? Ajá, porque si Sí, no te va peor. Y digo, ay Dios, eso no, imagínate. sí, Ajá, hay muchos versículos que hablan en ese aspecto de que pues no podemos sí, ser ni fríos ni calientes. Dice, no, al contrario, no podemos ser tibios, que o somos fríos o somos calientes, ¿no? Tenemos que tener una convicción en nuestras vidas de lo que estamos haciendo ajá. y por qué lo hacemos, ¿no? Perdón, estar seguros de que estamos en la voluntad de Dios. Ok, fíjense, se titula Jesús la luz del mundo, y entonces dice, eh, Jesús les vuelve a hablar, se vuelve a regresar. Más adelante nos dice que él estaba en el templo, se vuelve a regresar. Y les dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Ellos le dicen, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio, pues entonces no es verdadero. Ya antes les había dicho que no daba testimonios por él, pero aquí ya está él en Judea, en el templo,
otra vez enseñándole y otra vez tiene que defender que él no está dando testimonio de él, que es Dios el que da testimonio de sus acciones. Y entonces les dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, porque él se decía el Mesías, dice, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. O sea, ni modo que les diga que no es el Mesías si él es el Mesías, pero vosotros no saben de dónde vengo, ni tampoco saben a dónde voy. Ustedes juzgan las cosas según la carne, lo que decíamos, según el conocimiento que tenían, pero no podían juzgar de acuerdo a lo que sabían como base doctrinal, que él no podría hacer milagros si no fuese de parte de Dios, ¿no? Que es más o menos lo que está diciendo. Y refiriéndose a que le habían puesto a la samaritana, a la mujer adúltera para que la juzgara, dice, y yo no juzgo a nadie. Si yo dice, y si yo juzgo, pues mi juicio es verdadero. Las cosas que yo juzgo y que les digo es porque son verdad. Como cuando les decía fariseos hipócritas y demás, era un juicio que les estaban mandando. Y dice, mi juicio, dice, es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. El testimonio de él y del Señor y de Dios era verdadero, se volvía verdadero en el momento en que él les estaba diciendo que era lo que estaban haciendo mal. Y dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y volvimos a lo mismo, ¿no? Y lo habla de todo lo que, los testimonios que habíamos visto desde antes. Y esto que decía yo de que las cosas que hacía el Señor Jesucristo, pues no las podría hacer. El conocimiento que tenía no lo podía tener si es que Dios no estuviese de parte de él. Cuando él al principio de esto dice que él es la luz del mundo y que el que le siga en el 12, cuando él dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, está hablando otra vez, haciendo referencia al principio de Juan, porque en el principio de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ok? ¿Ya vieron? Y más adelante decía que Juan el Bautista venía a dar testimonio de esa luz. Cuando Juan el Bautista decía pues que ya había llegado su tiempo, ¿no? Ok. Cuando él les está diciendo de esto, de que pues el testimonio de él es verdadero, porque Dios está dando testimonio, y que lo que él juzga, lo juzga con toda la autoridad que tiene de parte de Dios, ellos le dicen, entonces, ¿dónde está tu padre? O sea, como los que lo estaban cuestionando eran los que no creían que él era el Mesías, pues no terminaban de entender, y entonces le dicen, pues ¿dónde está tu padre? Dice, ustedes ni a mí me conocen, o sea, no saben exactamente de dónde vengo y qué es lo que soy. Dice, ni a mi padre, y si a mí no me si a mí que me conocen, como dice, si a mí me conocéis, si a mí me conocieras o me conocieran, también a mi padre, entonces lo conocerían, ¿no? Porque pues uno daba testimonio del otro. Entonces dice, para cerrar, estas palabras las dijo el Señor Jesucristo en el lugar de las ofrendas del templo, y pues aunque lo dijo diciéndose el Hijo de Dios y demás, el Mesías y demás, y otra vez hablándoles de todo esto, pues nadie pudo prenderle porque no venía todavía su tiempo, ¿no? ¿Ya vieron? Ok, ¿algún comentario?